Buenos días, queridos alumnos, ya estamos listos para poder iniciar una nueva clase el día de hoy en el curso de Historia. En este caso estamos desarrollando lo que es Historia Universal y hoy hemos preparado el tema la prehistoria. Le doy un saludo cordial, soy el profesor Luis Galeano Velázquez y acompáñame pues a desarrollar la clase número 3. Bien chicos, si se acordarán, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante también que tiene mucha relación con lo que viene a ser la prehistoria. Bien, ¿te acuerdas qué tema era? Muy bien, era este, ¿no? La evolución del hombre, cómo la especie homínida se ha podido ir desarrollando a través de los años y obviamente alcanzar su madurez básicamente pues en el hombre de hoy. Estuvimos hablando de diferentes teorías, si te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas de este señor? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Charles Darwin, ¿no? Obviamente, pues, el señor de la teoría de la selección de las especies, ¿no? ¿Qué te decía esa teoría? Que las mejores especies, la especie más fuerte, va a poder sobrevivir. Correcto. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la prehistoria. Obviamente vamos a trastocar algunas cosas que ya lo hemos conversado la semana pasada. Y debes estar muy atento para poder identificarlos. ¿Correcto? Muy bien, vamos a empezar. Bien, ¿qué es la prehistoria? Bueno, nos dice que es la etapa anterior a la aparición de la escritura. Si nos vamos a este grafiquito, la escritura básicamente pues aparece hace 4000 años antes de Cristo. O sea, básicamente pues en redundancia sería hace 6000 años, ¿no? Aquí es donde culmina lo que viene a ser la prehistoria. Pero profesor, ¿dónde inicia? Inicia desde el origen del ser humano. Y profesor, ¿cuándo fue? Eso lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Yo te puse un dato que fue hace 2.500.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero si lo vemos en otros textos, lo podemos encontrar de 2 a 3 millones años, de 2 a 3 millones de años antes de Cristo. Bien, entonces allí inicia y culmina con la invención de la escritura. En este caso, pues las primeras escrituras, si te das cuenta, pues proviene de la cultura sumeria, ¿no? Lo que ellos aplicaban era una escritura llamada cuneiforme, que se hacían en arcilla quemada. Muy bien, y después ya a partir de allí ya estamos hablando de las diferentes etapas de la historia, ¿no? Edad antigua, las diferentes edades. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando un poquito más de esto. Como te dije, era la etapa anterior a la aparición de la escritura, caracterizada por el desarrollo de las primeras comunidades de homínidos. ¿Quiénes eran los homínidos? Muy bien, la especie que se pudo desarrollar, obviamente, pues lo que hoy conocemos como el hombre, ¿no? Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Si te das cuenta, ya estamos hablando de las primeras comunidades. O sea, el hombre se va a acentuar, o esta especie se va a acentuar en lugares específicos donde van a poder encontrar sus diferentes tipos de recursos para poder vivir. ¿Qué era lo más importante para poder vivir? El agua, correcto. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes civilizaciones que se acentuaron quizás al costado prácticamente de un río. En este caso, por ejemplo, en Mesopotamia, por ejemplo, por ahí pasa lo que es el río Éufrates y el río Tigris. En Egipto, tienen el río Nilo, ¿no? Muy bien, y si también te puedo dar otro caso, en el caso de los hebreos, tienen el río Jordán, ¿no? Muy bien. Pero nosotros estamos en la prehistoria, ¿correcto? Antes de la historia. Etapa de la prehistoria, si te preguntaran en algún momento, tú simplemente tienes que decir la edad de piedra y la edad de los metales. Profesor, ¿y la edad de piedra también tiene clasificación? Obviamente que sí, ¿no? En el paleolítico, que ya lo hemos hablado, profesor, ¿y cuándo hemos hablado de eso? Lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de los diferentes tipos de Homo. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens o Cro-Magnon, ¿verdad? Cómo se fueron desarrollando este tipo de Homo, ¿no?
desde el momento que comenzaron a utilizar instrumentos líticos, cuando comenzaron cuando descubrieron el fuego, ¿no? Se fueron desarrollando físicamente, ¿no? Por su buena alimentación, que obviamente incurría la influencia del fuego, ¿no? En sus alimentos. Muy bien, y hoy día básicamente vamos a hablar un poquito más de esto y un poquito más de esto, ¿no? Pero al fin de cuentas vamos a hablar un poco más de todo. La edad de los metales es un proceso, básicamente una transición para poder utilizar nuevas herramientas, nuevos materiales, ¿no? En este caso pues hablamos de una edad de bronce, una edad de cobre y una edad de hierro. Aunque no es así, primero comienza con cobre, luego se viene el bronce y después termina con el hierro. Bien, empezamos entonces. Etapa de la prehistoria. Primero te dije que comenzaba con la edad de piedra. En esta etapa, básicamente en esta edad, se va a utilizar lo que vienen a ser los instrumentos líticos. El primer uso que le dan a la piedra para transformarlas en herramientas, por ejemplo, ¿no? El hombre se va a dar cuenta, básicamente, que con las piedras que encontraban por ahí, cuando se las lanzaban al animal no le hacía ningún tipo de daño. Entonces, se puso a pensar y comenzó a utilizar un poco la razón y dijo, si le saco punta a esta piedrita, básicamente puede ser que le haga mucho más daño. Y es así como hizo prácticamente pues la utilización de estos instrumentos para poder utilizarlo en la caza, en la pesca, ¿no? Y de así poder conseguir lo que vienen a ser sus alimentos. También se viene a desarrollar el proceso de evolución del ser humano. Obviamente, pues, como te dije, esa clasificación que hay de los diversos tipos de homos, del Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens sapiens, prácticamente ese es el proceso de la evolución, obviamente hasta alcanzar la madurez como es el hombre en el día de hoy. Bien, el paleolítico tiene algunas características, ¿no? Es el periodo más largo de toda la historia. Si te das cuenta, pues, tiene prácticamente millones de años, ¿no? Prácticamente 2 millones a 3 millones de años. En este caso, pues, en el paleolítico se va a utilizar la piedra llamada sílex. Va a haber instrumentos tallados del hueso, o sea, van a utilizar huesos de animales, inclusive para poder confeccionar algunas cosas como por ejemplo instrumentos musicales. Herramientas simples, emplean puntas de flecha. Bien, ahora en el mesolítico va a predominar el matriarcado. Cuando hablamos de matriarcado estamos hablando de la mujer, básicamente que va a servir como va a dar observación de los primeros cimientos de lo que viene a ser la agricultura, que es la horticultura. La mujer se va a dar cuenta que cuando iban el hombre, por ejemplo, como iba adelante, obviamente para poder defenderse o defender a lo que viene a ser las bandas, iba comiendo una manzanita y botaba lo que viene a ser la semilla, ¿no? Y cuando volvían a pasar por ahí, la mujer se daba cuenta que esa frutita, esa semillita ya había crecido, se había vuelto un arbolito chiquito, ¿no? Cuando volvían a pasar por ahí, la mujer se dio cuenta, porque la mujer es muy observadora, se dio cuenta que ese árbol ya estaba más grande y que ya tenía frutos, y que esos frutos era lo que había comido el hombre en un primer momento. Entonces se dio cuenta que plantando quizás podía conseguir un árbol que te diera mucho más frutos de lo que tú podías conseguir, obviamente, ¿no? En el transcurso del camino. Y se comenzaron a acentuar. Entonces, obviamente, yo me tengo que acentuar en el lugar específico donde pueda conseguir eso. Y prácticamente, pues, ese proceso lo podíamos conseguir casi conjuntamente al lado de los ríos, ¿no? De los ríos. ¿Por qué? Porque cuando los ríos prácticamente ascendían, mojaban la superficie terrestre. Y es allí donde la semillita alcanzaba lo que viene a ser la alimentación del agua, ¿no? Del agua. Y es por eso que a través de eso la planta podía ejercer, ¿no? Podía crearse.
Bien, pero todo eso es un proceso, ¿no? Naturalmente. Pero te das cuenta cómo la mujer, a través de la observación, pudo alcanzar este tipo de producción, ¿no? Prácticamente que en algún momento ya va a ser fundamental para el desarrollo de vida de las personas en este tiempo. Los hombres eran horticultores, como ya te expliqué, y eran seminómades, ¿ya? O sea, como se comenzaron a establecer en algún momento. Se da también la domesticación del guau guau, o sea, del perrito, ¿no? Muy bien. También como animal para tenerlo como defensa, ¿no? En el Neolítico se dan las grandes construcciones megalíticas también. Practican la agricultura y ganadería, son grandes productores y vivían en tribus. Si, por ejemplo, en lo que viene a ser Paleolítico, vivían en lo que viene a ser las bandas. Bueno, acá viven en tribus, ¿no? Viven en clanes. El hombre es sedentario y va a vivir en clanes, se va a acentuar en aldeas, ¿no? También van a tener algún desarrollo en lo que viene a ser la industria megalítica, ¿no? Los grandes menhir, los grandes dolmen, que básicamente vienen a ser tumbas, ¿no? Muy bien, y el Neolítico va a terminar con lo que viene a ser la edad de los metales. Se inicia con una incipiente industria metalúrgica, basada en el metal. Recibe este nombre porque en ella destacan 3 metales muy importantes, que viene a ser, a ver, ayúdame, el cobre, el bronce y el hierro. Cada uno de ellas tiene características propias. La edad de cobre también es llamada cuprilítico o calcolítico, ¿ya? Uso paralelo de la piedra y el cobre. O sea, prácticamente es como un medio, es una edad de transición, ¿ya? Se comenzó a utilizar el cobre, pero no se dejó de lado la piedra. Se seguía utilizando en cierto momento lo que era la piedra. Desarrolla lo que es la metalurgia, o sea, prácticamente ya se comienza a trabajar con metales. La edad de bronce practica la agricultura y el comercio. Surgen las primeras civilizaciones de Oriente. Ojo, mira, surge la escritura, utilización de la rueda. En este caso, pues, esta es una edad muy fundamental, muy importante, porque va a acarrear, va a ser aleativo a la formación de diversas civilizaciones, ¿no? En este caso, pues, Egipto, Mesopotamia, ¿no? O prácticamente el establecimiento de ellas, ¿no? La edad de hierro básicamente se va a desarrollar en la esclavitud. Como va a ser un metal mucho más fuerte, va a proponer o va a desarrollar lo que viene a ser nuevos pueblos, ¿no? Y va a conllevar a que estos pueblos, gracias a este metal tan fuerte, puedan doblegar a otros pueblos. En este caso, pues, hacerlos suyos. Aquí prácticamente aparece la esclavitud, o sea, utilizar la mano del hombre básicamente por hombre, ¿no? Hombre por hombre, ¿no? Tratar de alguna forma, pues, tenerlo a su merced, ¿no? Tenerlo prácticamente a su servidumbre. Se implementa la agricultura con hachas, picos y rastrillos de hierro. Básicamente también hay un desarrollo de las herramientas que se utilizaban como forma de producción, en este caso la agricultura. Muy bien, chicos, eso sería todo básicamente. Te lo he hecho muy sintético. Es tu tarea también poder investigar por tu cuenta. Es necesario también ver algunas cosas que quizás pues no puedas haber comprendido en un traspaso de video. Lo puedes volver a ver, no hay ningún problema, yo no me molesto. Pero eso sería todo conmigo. Espero que te haya gustado la clase, espero que lo hayas comprendido mucho mejor, espero que ya lo vayas adoptando, ¿no? Y obviamente pues estamos listos para volver en otra oportunidad con otro tema mucho más interesante. Bien, es así como se va formando entonces las grandes civilizaciones, que ya posteriormente lo vamos a hablar. Vamos a hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de Egipto, de los fenicios. Vamos a hablar de India, de la China, de los hebreos, prácticamente de todo ellos en forma resumida para que lo vayas comprendiendo y recordando, para que ya lo tengas en cuenta para tu preparación. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería todo conmigo hasta el día de hoy. Nos vemos en una nueva oportunidad. Cuídense, bye.
Señor.